Para iniciar, me gustaría conocerlos un poquitito más y me voy a presentar en un formato, por decirlo así, y me gustaría que con ese mismo formato después ustedes se presentaran, ¿sí? Mi nombre es Sandra Padró, mi formación académica es en pedagogía y una de mis características es ser empática. Entonces, si gustan, ¿quién quiere seguir con ese mismo formato? Adelante, maestro. Perdón, a mí me encantaría si me pueden apoyar para que sí. quede bien grabado. Estamos grabando la sesión y luego la compartimos en YouTube. Si pueden dirigirse al microfonito y pasársela, por favor. Igual, si hay alguna pregunta. Ya me sentí como como youtuber o como formador de contenido. Ok, nice. Okay. Yo soy la arquitecta Gabriel Jiménez. La formación académica, soy arquitecta, estudié aquí en la UNAM, aquí en la FES, y tengo la maestría en urbanismo también aquí en la FES. Y también soy muy empática. Apática a veces también. Sí. Eso depende de las circunstancias. Muchas gracias. ¿Para acá o para donde quieres seguir? Sí, está bien. Hola, buenas tardes. Yo soy Claudia Cervantes y también soy arquitecta, también egresada también aquí de Acatlán. Y pues soy perseverante y empática también, amigable. Muchas gracias. Maestro, por favor. Gracias. Soy el arquitecto Luis Enrique Alanís Camino, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, generación 59. Di X años clases allá y luego vine a dar acá a la FES Acatlán hace más o menos 15 años. Y tengo las materias, me ubican en las materias de tercero, cuarto, noveno y décimo semestre en proyectos arquitectónicos. Proyectos, muy bien. Con cierta especialidad, porque he trabajado muchos años en eso, en cuestiones de urbanismo. Para servirles también. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Soy Sergio Vázquez, egresado de aquí de la FES Acatlán. Actualmente, soy arquitecto, actualmente me incorporé al planta docente y a su vez estoy desarrollando estudios de especialidad en Historia del Arte y aparte estudios en Historia en el INA, en la ENA. Una cualidad, arquitecto, por favor. La investigación en construcción, en patrimonio arquitectónico, en historia de la arquitectura, teoría, digamos que son las áreas de desarrollo, y pues es lo que estoy buscando, integrando con las otras disciplinas en las cuales me estoy especializando para posgrado y adelante. ¿Y una característica personal, perdón? Todo lo que tiene que ver con el arte, con la cultura, es como que los elementos por los cuales desarrollo personalmente y me agradan estas actividades y para ser partícipe o para desarrollarlas en comunidad o en grupos. Ok, muchas gracias. Buenos días, yo soy Jorge Díaz González. Buenos días. Ingeniero topógrafo y fotogrametrista. Soy egresado del Instituto Politécnico Nacional. Ya tengo aquí 37 años en la facultad y creo que mi principal cualidad es que soy institucional. ¿Es que, perdón? Institucional. Institucional. Sí, gracias. Me escuché muy bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aida Hurtado, soy arquitecta egresada aquí de la FES Acatlán y una de mis cualidades creo que es la disciplina, soy disciplinada. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. César Ubaldo Villa Treviño, servidor. Gracias. Tengo 30 años dando clases en la Universidad de proyectos 1, 2, 5, 6 y otras materias, etcétera, de proyectos únicamente. Muy bien. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México de generación 1964. Tengo en el ramo de la construcción, administración y proyectos 57 o 58 años ininterrumpidos. Muy bien, muchas gracias. Quedó evidente la característica, así que es experiencia. Sí. Adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es José Luis Bermúdez Alcocer, soy arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM
Tengo maestría en arquitectura en la Universidad de Arizona, doctorado en la Universidad de Texas A&M, ambas en Estados Unidos. Muy Y aquí estoy dando clases de proyectos arquitectónicos 4 y 7. Ya tengo, bueno, en total, porque tengo 10 años, casi 9 años dando clases, aunque yo también empecé en la facultad. Y ahorita estoy aquí en FES Acatlán, ¿no? En la licenciatura, y en el posgrado estoy dando un par de materias allá en Ciudad Universitaria. Característica sería, soy empático también. Empático. Empático, sí. Muy bien. Muchas gracias. Pues esta característica que les pedí ahorita que dijéramos, podían ser muchas más porque nos caracterizan varias cosas, era con la finalidad de que fuéramos ubicando cómo en nosotros tenemos una parte académica, formativa, tenemos una parte de la experiencia, ¿no?, en donde hemos estado, y una parte que tendría que ver con actitudes o con valores, que sería esa última característica que les solicitaba. Ya ahorita reconozco algunas personas con las que estuvimos trabajando hace un año, ya fue hace un año el curso, sobre planificación y evaluación para el aprendizaje. El día de hoy vamos a centrarnos. El día de hoy vamos a centrarnos más en lo que sería la elaboración de los programas, de las asignaturas que nos están solicitando para la actualización del plan de estudios. Buenos días. Estamos apenas iniciando, perdón que no la dejé llegar, pero si gusta se puede presentar, por favor, diciéndonos su nombre, su formación y una característica personal que la distinga. Característica personal en cuanto a qué, perdón. Por ejemplo, dijimos empáticos, institucionales, Académicamente solidarios, ¿no? Como persona, o sea, algo como persona que la distinga. Bueno, no soy cualidad. realmente muy sociable, soy Marta Selene García Luna. Lo curioso de esto es que soy un poquito retraída, esa es la realidad. Soy arquitecta por licenciatura, sí. Me gusta mucho estar en la obra, es mi fascinación. Aparte de dar clases, es algo que a mí me llena. Estoy acá, como muchos de nosotros, meramente por gusto, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso es lo que a mí me ha permitido abrirme un poquito más, ¿no? Con mis compañeros, con mis alumnos, pero en realidad sí soy una persona muy introvertida de alguna manera, ¿no? Bueno, bienvenida. Gracias. Y sí, disculpe que la abordé así, pero aquí llegó el maestro también. Te toca. Que te presentes, por favor. Y una característica. Es un micrófono. Es que estábamos terminando ya la presentación de cada uno de los participantes, y para poder continuar les pedí que si se presentaban dando su nombre, su formación y alguna característica que los identifique como personas. Yo soy Rafael Chubieta, arquitecto de profesión, me dedico a la arquitectura diplomática, embajadas, consulados, etcétera. Tengo 15 años aquí en la UNAM, vengo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tengo una especialidad de una maestría en arquitectura bioclimática por parte de la Universidad Metropolitana. La línea es arquitectura bioclimática, la maestría es en diseño y doy proyecto arquitectónico en quinto semestre. Ok. Muy padre. Sí, hay varios ahorita que veo, por lo que veo que son de proyectos, ¿verdad? Ok, pues bienvenido. ¿Iba a decir algo, maestra? No, Okay. Estoy haciendo recuento que sí, efectivamente, la mayor parte de los que estamos acá. Sí. Bueno, la intención de dar este taller
es un taller de 2 horas. Les comentaba, es para familiarizarnos con lo que nos están solicitando de Secretaría General para la elaboración de los programas de asignatura. Esos programas de asignatura, por lo que he estado platicando con el arquitecto Marcial, pues ya tienen ustedes un avance de cómo se han estado organizando y estructurado, y más o menos me comentaba él que había seminarios. Por eso es que ahorita pues mi cerebro agrupó por el seminario, por las materias que están impartiendo. Les comentaba del taller de hace un año, pues veíamos la importancia que tenía el articularnos de manera vertical y horizontal. Entonces, en este caso, si hay varios de proyectos, sería una articulación vertical de lo que van a dar del primer semestre, bueno, el semestre en que empiecen, hasta el último semestre, ¿sí? Y la horizontal sería la relación que tengan por semestre todas las asignaturas. Me voy a enfocar ahora nada más en lo que son los objetivos de aprendizaje, es algo muy importante para establecer los programas de la asignatura. No sé si alguien me puede hacer favor de leer las primeras 2 viñetas. Maestra, adelante. ¿Qué son los objetivos de aprendizaje? Comunican. A ver, ¿puedo repetir? ¿Qué son los objetivos de aprendizaje? Comunican lo que el curso, asignatura o unidad educacional espera que el alumnado aprenda. Formulan claramente las expectativas en relación al desempeño del alumnado, lo que debe de ser capaz de demostrar al final del periodo de aprendizaje. Muchas gracias. Lo primero que tenemos que hacer es definir estos objetivos de aprendizaje considerando los diferentes conocimientos y habilidades que damos en cada asignatura. Puse yo ahí principios y conceptos más que contenidos o más que temas. ¿Por qué? Porque esos temas se van a agrupar de acuerdo a estos principios o conceptos que estamos manejando en cada asignatura. Son más amplios, abarcan más, etc. Y luego puse habilidades y competencias. ¿Qué es una competencia? Una competencia es una habilidad aplicada con la intención o con el conocimiento de... algunos de ustedes están familiarizados con las competencias, otros con las habilidades, es por eso que los pongo igual, habilidades guión competencias, ¿no? De lo que el alumno debe aprender y adquirir en sus asignaturas, eso es lo que vamos a ver reflejado en el objetivo. Como características muy generales de lo que son los objetivos es que deben de ser pertinentes. ¿A qué nos referimos con pertinentes? A que tengan relación con lo que estamos mostrando, a lo que vamos a querer que los alumnos aprendan. Ahorita voy a hacer un énfasis, voy a hacer más referencia al aprendizaje que a la enseñanza, porque eso es el nuevo paradigma, o bueno, de los nuevos paradigmas. El proceso de enseñanza-aprendizaje se centra más en el aprendizaje, no en la enseñanza. Sí es importante la enseñanza, pero no somos el centro de... como era antes. Ahorita el centro de esto es el alumno, entonces nuestro interés está más en que el alumno aprenda y nosotros vemos por medio de la enseñanza qué hacer para que el alumno aprenda, ¿sí? Los objetivos deben de ser claros, deben de evitar la ambigüedad. Ahí puse 2 ejemplos, por ejemplo, entender qué es sus materias, ¿qué? Proyectos, ¿no? Por ejemplo, entender qué es el proyecto arquitectónico. Pues ese entendimiento va a ser muy difícil que lo podamos realmente valorar porque es muy amplio. Entonces, nos invitan a que hagamos uso de otro tipo de términos de instrucción, que es como se llaman, que sí podamos analizar, que sí podamos evaluar de mejor manera. Por ejemplo, explicar qué es el proyecto arquitectónico, eso podemos saber si el alumno es capaz de hacerlo o no. En esa explicación va a estar la parte cognitiva, pero también va a estar, dentro de este conocimiento, también se van a reflejar las habilidades o las competencias que les estuvimos fomentando durante el curso, ¿sí? Cuando ellos explican, podemos ver estos 2 tipos de aprendizaje e incluso el actitudinal. Luego, otros ejemplos son construir, comparar, contrastar, identificar, diferenciar. Este tipo de términos, como repito, se llaman términos de instrucción y están muy acotados a
a evidencias que sí pueden ser evaluables, sí pueden ser, sí nos pueden servir para conocer cómo está el aprendizaje del alumno. Luego dice, deben de ser factibles, que se lleven en el tiempo que tenemos disponible, en nuestro caso pues es un semestre, y que tengamos los recursos disponibles para que se puedan realizar. Sabemos, en educación muchas veces los recursos no están como quisiéramos o como nos gustaría que estuvieran, y es ahí donde empezamos a hacer ajustes a esos recursos. Entonces, eso hay que considerarlo también a la hora que establecemos nuestros objetivos. Y el que sean evaluables, esto quiere decir que el alumno nos puede evidenciar, nos pueda mostrar hasta dónde está logrando lo que establecimos en el objetivo. Voy a regresar un poco al que yo establecí, que tiene el formato que nos está sugiriendo Secretaría. Dice el participante, ahí yo puse participantes porque no son mis alumnos, pero Secretaría recomienda que pongamos el alumnado. Y esto está en este documento que ya les entregaron. Explican que sea, dice, los órganos académicos y administrativos revisores del proceso curricular nos han solicitado que utilicemos un lenguaje inclusivo. Particularmente sugieren alumnado debido a que no define género y contempla la figura del alumno como la persona que tiene una inscripción en la institución. En la institución no se ha venido utilizando el estudiante, por eso es que podríamos haber dicho por qué no el estudiantado, pero en toda la legislación, documentos, etcétera, siempre se hace referencia al alumno. Y bueno, yo aquí utilicé el participante pues también no denota ahorita un género, ¿no? Luego nos piden que el verbo, que es ese término de instrucción, esté en presente subjuntivo. Antes los poníamos en futuro, no sé si recuerden, creará, participará, ¿no? Ahorita sería en este presente subjuntivo, es algo que va a realizar el alumno pero que no ha hecho todavía. Entonces crea el programa de estudios de la asignatura que imparte para contribuir al perfil de egreso de la licenciatura de arquitectura. Es un taller de 2 horas y pues no vamos a alcanzar a que ustedes creen todo el programa, pero por lo que hemos platicado con el arquitecto Marcial, pues bueno, este puede ser el detonador de otra serie de reuniones, de trabajos que podamos seguir haciendo y que ustedes continuarán haciendo al interior de estos seminarios. Es que también en pedagogía les llamamos ejes, entonces donde pienso, ustedes le llaman seminarios. Entonces, es un trabajo que va a continuar, ahorita pues, lo estaríamos detonando, ¿no? Eso en cuanto a características generales. Los términos de instrucción hacen referencia a la taxonomía tanto de Bloom o la actualizada, que es la de Anderson y Krathol, que también es la que les pedí que me hicieran favor de compartirles. Si tienen manera de revisarla, vienen los términos de instrucción del lado izquierdo y después viene la explicación a lo que se refiere y algunos ejemplos de cómo se puede aplicar. Lo que está en la cintilla sombreada es la explicación a lo que hace referencia el nivel, ¿sí? Aquí uno de los cambios de la taxonomía que manejábamos antes es que dice recordar y antes era conocer. Con los nuevos paradigmas se está reconociendo que el alumno ya trae conocimientos, no son tabulas rasas que apenas les vamos a dar esa información o ese conocimiento. Entonces el primer nivel es el que ellos recuerden lo que ya está en ellos, ¿sí? Es un nivel muy básico, muy elemental y es con el que vamos a partir. Se recomienda que al inicio siempre de una sesión veamos en qué nivel está, cuáles son sus aprendizajes previos. No voy digo, ahorita no era la intención de hacerlo más amplio, pero con la pura presentación que hicimos al inicio, a mí me sirve para conocer también esa experiencia y ese aprendizaje previo, ¿sí?
Entonces, pueden hacer alguna dinámica, pueden hacer algún examen diagnóstico, que son los más conocidos, pueden hacer una lluvia de ideas cada vez que, al inicio del semestre y cada vez que inicie un tema. La lluvia de ideas es también muy, muy útil, ¿no? Después el comprender, bueno, si alguien me hace favor de leer lo que está del lado derecho, que puedan distinguirlo, porque acá creo que no se distingue. ¿O maestro, usted sí ve? No, es que aparte está. Dice, identificar, evocar o reconocer lo más relevante de la información. Ese es el recordar. Ajá. Comprender, ser capaz de explicar o clasificar el significado de hechos o conceptos. Aplicar, ejecutar, llevar a cabo o seguir un procedimiento, normas, reglas, conceptos e ideas. Analizar, desarticular la información en sus partes o componentes y comprender la relación entre ellos. Evaluar, emitir juicios estableciendo ciertos criterios y estándares según el valor de la información y las ideas. Y por último, crear, cambiar diferentes partes para crear un nuevo entero. Muchas gracias. ¿Reconocen otros cambios de la taxonomía anterior? Yo veo que la evaluación era lo último antes, entonces cambió el de evaluar y crear. Exactamente. Y crear es la síntesis que la teníamos antes en el nivel de evaluar, como está ahorita. Era analizar, sintetizar y evaluar, ¿sí? La síntesis ahorita ya es lo último y la creación es una síntesis de eso que han aprendido, de eso que han desarrollado. Y la evaluación, que es valorar, es algo que debe estar siempre en un proceso de aprendizaje y es permanente durante todo el proceso. ¿Qué evaluamos? Evaluamos nuestro desempeño, evaluamos si nos están funcionando nuestras técnicas, nuestras estrategias, el procedimiento, y es ahí en esa evaluación donde podemos volver a redireccionarnos, ¿sí? El chico está haciendo, no sé, ¿cómo se llama? Una lámina, por decir. Y al momento que la está haciendo, él estableció que iba a usar determinadas técnicas, instrumentos, etcétera, pero al hacerla se da cuenta que no es lo que él deseaba, y es ahí donde, por medio de la valoración, de la reflexión, de la evaluación, que es lo mismo, puede modificarlo, pero al modificarlo ya lo hace con conciencia con conocimiento y ya cuando llega a terminar esa lámina, entonces ya está creando, ya es una creación, después de seguir todo este proceso. Entonces, si se fijan en la evaluación está, ¿qué comprendo, qué conozco, qué puedo aplicar o cómo lo estoy aplicando, qué analizo? El análisis es un todo, lo divido en partes, para conocer más a fondo a lo que se refiere o comprenderlo. Después está esa evaluación y ya viene por último lo que es la creación. Y la evaluación vuelve a estar al final del camino también, ¿sí? Pero ya no es con lo que se cierra. Este paradigma, bueno, ahí les puse la taxonomía de Anderson y Krathwohl, que es la que me hicieron favor de entregarles, pero también es la taxonomía, ya en internet he visto que la taxonomía de Bloom ya las están ajustando. Bloom ya falleció desde hace muchos años, pero es el pionero de esta taxonomía cognitiva. Estos dos autores, Anderson y Krathwohl, retoman la taxonomía de Bloom, me parece que es en los 90, ellos son también psicólogos cognitivos, la estudian, la valoran y hacen esta propuesta respetando en mucho, bueno, casi todo, la taxonomía de Bloom. De ahí se han desprendido otras taxonomías como la de Marzano, que es la que nos ponen aquí entre paréntesis, y la de Dainaut. No hay una prescripción por parte de la Secretaría para la taxonomía. Entonces puede ser Bloom, que es con la que estamos todos familiarizados, y por eso les proporciono esta que es la actualización, podría decirse, de esta taxonomía cognitiva. Sí, adelante. Aquí podríamos estar hablando, por ejemplo, geometría, matemáticas, historia. De historia no necesariamente vamos a crear, vamos a analizar, y proyectos es crear.
Ese es el verbo que tenemos que hacer, sin que esto nos descalifique las categorías más bajas. Al contrario, tenemos que ir subiendo al máximo nivel que es el nuestro de proyectos, que por definición es nuestra profesión. Sí, ya de por sí proyectos ya es creación. Y en la vertical, pues ustedes lo van a ir graduando, pero en la horizontal se van apoyando de lo que las otras asignaturas están aportando también. Ahora, esta graduación de los términos de instrucción tiene que ver también con cómo establecemos el objetivo general. El objetivo general debe estar en los niveles más altos para que los particulares nos ayuden a llegar al general, ¿sí? No podemos o no debemos establecer un objetivo general con un nivel muy bajo, o sea, aplicar y luego que queramos que en los particulares se evalúen. No es correcto hacer eso. Tendríamos que irnos al alto, vamos a poner a evaluar, y dentro de los particulares el analizar, ¿sí? Por el ejemplo que da el maestro ahorita sobre historia, ayer estuvieron varios maestros de historia de la arquitectura, estuve un rato con ellos, y por lo que me di cuenta, ellos están llegando también, a veces llegan a la creación, ¿sí? Analizan, conocen, pero están llevándolos a que ellos produzcan algo. Entonces, si gustan ver la creación, proyectos obviamente por sí misma, pensamos en creación, pero la creación está en la tercera página. La creación se puede dar en cualquier asignatura siempre y cuando yo le llamo la tarea sumativa, que es el proyecto, que es la actividad que hace el alumno al finalizar, los lleve a que ellos creen algo, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, este programa, ustedes van a crear un programa y estamos hablando de que podría ser algo muy teórico, pero podemos llegar a la creación. Entonces, en crear, bueno, luego leen con detenimiento esta explicación que está... A mí se me hace muy padre, pero dentro de la creación está el generar, el planear y el producir. Y también hay 3 procesos en donde habla de la comprensión profunda, que es un acto de construcción o de insight. No sé si estén familiarizados con el término de insight. Es un término alemán y es el eureka en Estados Unidos. Es el ya lo tengo, ya se me prendió el foco. Eso es un insight, es cuando logramos una gran comprensión. Si nuestros chicos, sea la materia que sea, llegan a ese eureka, insight, prendida de foco, o que les cayó el 20, como también luego decimos, estamos logrando esa creación a nivel conceptual, ¿sí? En proyectos, cuando yo estudiaba, manejaba mucho la impronta. Exacto. También, sí. Hay escuelas ahorita en sus modelos educativos donde tienen una clase dedicada a este tipo de desarrollo de pensamiento y de hecho le llaman el salón de la eureka, ¿no? O el salón de las ideas o la clase de las ideas. Vuelto a ver al maestro porque hizo referencia a que él estudió en Estados Unidos y es algo muy común allá. Y precisamente es esto que comenta el maestro ahorita de la impronta. Darles el espacio a los alumnos, y sobre todo ustedes de proyectos, para que ellos lleguen por medio de esas ideas, de ese análisis, lleguen a sus propuestas. Cuando llegan esas propuestas, estamos creando, están llegando a esa creación tanto cognitiva como de habilidades, ¿sí? A lo que quiero hacer énfasis ahorita es todos como docentes desde nuestras asignaturas podemos alcanzar estos niveles, pero de acuerdo también al ramo de la disciplina en la que estamos. Y por eso es tan importante la formación académica, profesional de quienes están en las aulas para que saquen lo mejor de los alumnos y para que estructuren mejor sus actividades y que ellos logren el aprendizaje. Lo que les comentaba, el objetivo general debe hacer alusión a los niveles más altos de lo que queremos lograr en el curso. O unidad educacional, una unidad educacional es como este taller, 2 horas, o un curso de 20 horas, etcétera. Establecemos cuál es ese objetivo general.
Y después, para cada unidad temática, se pone el objetivo particular. El objetivo particular deberá tener niveles menores al que pusimos en el objetivo general. Este formato que les puse aquí está también basado en lo que nos da Secretaría General en este modelo. Si nos metemos a buscar propuestas de cómo redactar objetivo, vamos a encontrar muchas, ¿no? Y no quiere decir que estén mal, simplemente se toma un diseño y se realiza. Este es el que ahorita nos están ofreciendo de aquí de la escuela. Sí me gustaría aclarar que no es lo mismo un objetivo de investigación a un objetivo de aprendizaje. El objetivo de una investigación tiene otra finalidad y los objetivos de aprendizaje tendrían estos elementos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es ese proceso cognitivo? Es aquí donde dice, se sugiere en presente subjuntivo el verbo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es el contenido? ¿Para qué? ¿Qué es el perfil académico? Aquí incluso nos hacen la referencia de hacer relación al logro de lo que estamos estableciendo en ese perfil de egreso de los alumnos o en el perfil de las asignaturas. Y luego viene más una actitud o el proceso afectivo. Esta parte del proceso afectivo no necesariamente tiene que ver con la cuestión nada más personal, que es el desarrollo socioemocional, sino es la puesta en práctica de las habilidades socioemocionales para la actividad que se está realizando. Ayer, por ejemplo, se logró en una materia, ahorita, en un seminario, establecer un objetivo y pusieron trabajar colaborativamente. Creo que era estructuras, ¿no? Los maestros que estaban aquí. Geometría. Geometría, bueno. Ellos pusieron trabajar colaborativamente y pues su trabajo para lo que finalizan, que son las esculturas que le digo que sí las he visto, pues sí implicaban el trabajo colaborativo durante todo el periodo porque de otra forma no se pueden realizar. Entonces, esos son ejemplos, ¿sí? La otra es que trabajen con honestidad, que trabajen con liderazgo, ¿qué esperamos? Y eso que esperemos lo tenemos que establecer ahí muy claramente, ¿sí? Se deben de enseñar de manera explícita. Entonces, cuando digo liderazgo, ¿qué liderazgo requiero que tenga mi alumno en dónde? ¿Sí me estoy explicando? Les voy a dar un ejemplo de mi área que son más fáciles para mí. Doy el seminario de educación inclusiva en la carrera de pedagogía. A los chicos, chicas en su mayoría, las llevo a unas prácticas a una escuela de eficiencia intelectual. Esa es la parte práctica que yo busco, en donde voy a ver cuál es su desempeño. Y la actitudinal es el respeto, es la tolerancia, es la empatía, es cómo se van a conducir con, ¿sí? En eso, con que yo ponga una intervención pedagógica a la comunidad tal, en donde aparte tienen que tener liderazgo y dentro del liderazgo pues estaría el respeto, ahí ya estoy dando eso, pero explícitamente en el aula yo les hago hincapié en qué es lo que estoy esperando que realicen. ¿Sí me expliqué? Afuera no necesitamos poner todo tan detallado, pero sí en la práctica, en el aula, sí ya detallar qué es lo que estamos buscando. Y el objetivo particular, pues bueno, es el quién, el verbo, el qué y el para qué. Podríamos en un momento dado meter alguna actitudinal si es que se requiere. No sería tan necesario. No sé, que si en el de arriba dice liderazgo, a lo mejor voy a meter en un particular la comunicación, con comunicación asertiva. ¿Sí me explico? Comunicación asertiva es una cualidad que debería tener un líder. La organización es una cualidad de un líder. Entonces, en los particulares yo podría estar especificando esos pasitos que me van a llevar a mostrar el liderazgo. ¿Sí? Maestra, perdón, no recuerda su nombre, es Selene. No lo dijo usted, pero a mí me hizo pensar en una cualidad de usted y la vi como organizada. Esa cualidad tiene que ver con el liderazgo. Y la maestra dice, a mí me gusta estar en la obra. ¿Cómo está en la obra? El estar en una obra, y ustedes son los expertos,
se necesita ese liderazgo. Entonces, esas características que a ustedes les funcionan estando en la obra son las que tenemos que enseñarles también a los alumnos, y eso es lo actitudinal. El que se paren en caso de una exposición, en caso de dirigir un grupo, con seguridad, que hablen con seguridad, que tengan fundamentos. Todo eso hay que estarles diciendo constantemente. A veces en la universidad pensamos que no nos corresponde ya meternos en ese tipo de cuestiones, pero el campo laboral es otra cosa. Y yo, por ejemplo, en mi carrera sí les digo, a ver, el día de mañana vas a ir a trabajar a una institución con tales características, valórenlo. Hace muchos años una chica traía aquí sus perforaciones, pero muchísimos años, no era muy común. Y conforme pasaban los semestres, cada vez se le hacía más grande. Y yo sí, desde el primer semestre le dije, aguas por esto. En ese momento en las instituciones sí había restricciones. Ahorita hay más tolerancia, ¿no? Aparentemente, o más apertura. Y dicen, yo ya no la vi después, que estaban haciendo sus prácticas profesionales y ella traía recogido el pelo y con una gorra, y que les decía, bueno, que les comentó que cómo se acordaba de mí cuando yo le había dicho en primer semestre eso de su perforación, porque ella misma ya se sentía incómoda 4 años después pero la traía, la última vez que yo la vi ya la traía hasta el cuello, ¿no? ¿Cómo se llaman? Se llaman expansores. Expansores. Necesita una reconstrucción, o sea, cirugía plástica. Ajá. Yo tengo un desgarre de oído así en el lóbulo, como de 1 centímetro, y me dijo el doctor, necesita operación de unos puntos. Y dije, no, ahora esos expansores. No, sí, así. Cortar y agregar y no sé, un milagro. Exacto. Digo, y eso es parte de una cultura africana y es parte y pues estamos de acuerdo, ¿no? O sea, las creencias y la forma de ella, bueno, en ese momento lo tenía, pero ¿cuál es su contexto? ¿Cómo va a estar como profesionista? Yo creo que tiene que ver mucho la profesión, el área, porque en el área de las artes y la creatividad. Sí, no hay ningún problema. No hay problema, ¿no? Los tatuajes, el cabello, la raza. Sí. De hecho, ahorita ya también hay mucha apertura. O sea, yo en el colegio donde estaba, ni pensar que trajeran tatuajes. Y el que traía tatuajes le decían, te los tienes que tapar por los alumnos de secundaria y de primaria. Ahorita ya no hay eso, ¿no? O los pelos de colores, o qué sé yo. Pero no sé si así vayamos a seguir, porque ya hay también instituciones educativas que dicen, no, mi misión dice esto y yo requiero que mis profesores tengan este perfil. Y como en la institución es la que está contratando, pone su perfil de profesores, ¿no? Entonces yo creo que no va a llegar a ser tan abierto, ¿no? Pero cuando son adolescentes, que también trabajamos con adolescentes nosotros, aunque estén en la universidad, tienen que valorar ellos esas consecuencias, tienen que verlo, ¿no? En fin, cada uno de ustedes en su asignatura, en su campo, con lo que saben que se van a enfrentar, ¿no? En una obra, en fin, qué necesitan, cómo se tienen que conducir, etcétera. Bueno, queda claro objetivo general y objetivo particular, ¿sí? Para llegar a ese general. No traigo una gran presentación, son pocas diapositivas, porque mi idea es más bien que lo trabajemos, ¿sí? Aquí están los términos de instrucción, que es lo que les comentaba, que está en el documento de Anderson y Cratol. Sí es importante que al alumno se le defina lo que esperamos de él. Lo que está aquí, que es analizar, comparar, demostrar. Ayer un profesor preguntaba, ¿de acuerdo a quién? Le dije, de acuerdo a nosotros. Tenemos que partir lo que es el concepto, pero lo vamos a clarificar, lo vamos a parafrasear, por decir así, de acuerdo a nuestra actividad. ¿Sí me estoy explicando? Y eso es lo que le vamos a decir al alumno. Por ejemplo, exponer las semejanzas entre 2 o más elementos o situaciones refiriéndose constantemente a ambos o a todos. Esa es una comparación. ¿Cuántas veces no dejamos un trabajo que les decimos que comparen y ponen información así en chorizo de una persona, voy a poner Piaget, y del otro lado ponen a Vygotsky y otra información chorizo que no se relacionan para nada? No hay una comparación. Salud.
no hay una comparación. Comparar es que si Piaget dijo esto, ¿qué pasa con Vygotsky en relación con este tema? Entonces, yo ahorita en el ejemplo pondría exponer las semejanzas entre las aportaciones teóricas de Piaget y las de Vygotsky, refiriendo, no, ya lo demás sale sobrando, porque es la explicación, ¿no? O refiriéndose constantemente a ambos, comparando sus aportaciones y refiriéndose a ambos. Eso es clarificar o parafrasear, ahí ya pongo el contenido que quiero que ellos trabajen. De esta manera, para el alumno le queda también más claro desde el principio qué es lo que estamos esperando que haga. O demostrar mediante razonamientos o pruebas, ilustrando con ejemplos o aplicaciones prácticas. Utilizar una secuencia de pasos lógicos para obtener el resultado requerido de un modo formal. ¿Alguien de ustedes podría apoyarnos haciendo un ejemplo, una clarificación con eso de demostrar desde su asignatura? Yo creo que más que demostrar, lo que se tiene que hacer es la conclusión del propio alumno. La conclusión que él debe de sacar de lo que está haciendo, de lo que está analizando. Para analizar, primero hay que hacer un estudio. Dice, primero lo estudias y lo lees, porque los alumnos son muy de copy-paste. No leen. Si no lees, no hay estudio, no puedes analizar. ¿Qué analizarían? Un ejemplo concreto. Vamos a decir un edificio. ¿Qué analizarían del edificio? Tú le pones a un alumno, oye, analízame un edificio de oficina. Entonces ellos agarran copias del edificio, lo ven muy bonito, sobre todo por fuera, y dicen, está padre, me gusta, me voy a quedar con eso. Pero no están analizando circulaciones, alturas, espacios de aire, iluminación, orientación, el sitio donde está, mobiliario, colores, en fin, todas esas cosas. Entonces ellos deben de primero estudiar eso y analizar después. De ese análisis, como dice ahí, el comparativo que tienes tú en hacer de un edificio a otro edificio, bueno, yo me voy a quedar con lo que tiene este edificio y me voy a quedar con lo que tiene este otro edificio. Entonces estoy comparando los espacios, los lugares, por ejemplo, vamos a analizar este salón comparado con otro salón. Entonces ese salón a lo mejor es mejor que el otro por la iluminación, el viento, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita que hubo COVID, podríamos decir, bueno, tenemos una buena ventilación y no nos va a pasar nada, nos vamos a alejar un poquito y está perfecto el salón, ¿no? Podemos regresar a la universidad. Pero ellos necesitan, más que demostrar, hacer sus propias conclusiones. Exacto. Porque yo puedo demostrar que este salón es más grande o más chico que este, pero no estoy definiendo yo ¿cómo se llama? Mi conclusión, lo que yo estoy entendiendo, eso es lo importante. Maestra. No, está muy bien, muchas gracias. Por ejemplo, lo que él dice, siguiendo lo de los modelos análogos, yo sí les aclaro a los alumnos, cuando ustedes buscan un modelo análogo, por ejemplo, una escuela, hace como 2 años un africano ganó el Pritzker, y entonces ponían esa escuela. Le digo, a ver, sean lógicos y estamos viendo una escuela que va a estar en Cuautitlán, donde tiene una temperatura máxima de 24 grados, y me ponen la escuela de allá. Y entonces no nos sirve el modelo análogo. Hay que aclararlo, ¿no? Vamos a escoger modelos análogos que sean el tipo de clima, que sea muy lógico, muy parecido, la idiosincrasia también, porque luego les encanta ponerme ejemplos de modelos análogos de Europa, donde allá cae nieve, aquí no nos cae nada, ¿no? Nos cae ceniza del poco. Entonces hay que aclarar eso con respecto para seguir la secuencia, ¿no? Pero sí, yo diría que siguiendo lo que está diciendo. No, y está muy bien el ejemplo que nos puso el maestro, porque está aquí. Adelante. Yo sí quisiera aprovechar, perdón que participe, porque sí es una discusión que hemos tenido. Se le dice al muchacho, estudia esto,
pero no se le dice en qué dirección. Entonces, en algún momento, creo que Zaida le di clase en algún momento, y lo que hacíamos, por ejemplo, en diseño básico, era el concepto de jerarquía. ¿Qué decía Francis Chin? ¿Qué decía Guillaume Scott? ¿Qué decía Gusius Wong? Y lo escribíamos en el pizarrón y los comparábamos y sacábamos coincidencias y diferencias en conceptos muy básicos. Pero cuando hablamos de proyectos más avanzados, que es algo en lo que están insistiendo, no se trata de que les digas, estúdiame el modelo análogo. Les tienes que dar una guía de observación estructurada para que el muchacho sepa qué es lo que debe observar. Porque luego hay quien me dice, los mandé al museo. A ver puertas, ver alturas, ver lo que estaba diciendo, todo lo que decía Rafael. Damos por hecho que el muchacho lo va a hacer porque es lógico. No, espérate, es lógico para una persona que tiene 20, 30 años, 10 años, 5 años en el mercado laboral. Para el muchacho no es lógico porque para eso se los tienes que explicar. Esa es la diferencia de la práctica profesional con la docencia. Les tenemos que enseñar. Se los tenemos que explicar, no esperar que ya lo sepan. Con estos ejemplos se está visualizando esa planeación vertical que hemos comentado, ¿sí? ¿Cómo van a ir graduándolo? Adelante, Sí, es que de hecho la forma como están ahí enumerados estos conceptos de analizar, comparar y demostrar ya denota un seguimiento precisamente cognitivo, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de la materia de análisis de edificios, como bien lo manifiesta por allí, analizar significa desmenuzar, desarticular, desarmar cada uno de los componentes. Y bueno, en este sentido, desde luego que la materia de análisis está enfocada a lo que nosotros conocemos como modelo análogo. Entonces, el modelo es analizado, se desbarata, se descompone sus componentes, vaya, y ya una vez que tengo yo entendido qué es lo que lo contiene y cómo está armado, entonces puedo compararlo con otras analogías. Entonces, voy al siguiente paso. Entonces veo otros edificios que, bueno, estos son análogos, se parecen esto, ¿verdad? Y obtengo ya, como dice el profesor, bueno, ya soy capaz de emitir algún tipo de conclusión, para decir, bueno, mi objeto analizado está bien o está mal respecto a este o al otro, porque ya hice una comparación de ellos. Y si mi objeto lo puedo calificar como bueno o malo de manera muy económica, entonces tengo que demostrar que este objeto está bien por esto o está mal por esto, ¿no? Entonces, ya de allí lo que estábamos hablando nosotros, porque el fin último de la arquitectura de alguna manera es edificar el espacio, ¿verdad? Entonces el alumno ya puede tener herramientas, desde luego, para poder hacer un proceso inverso del análisis. Ahora tiene que reunir los elementos. En el análisis descompone el objeto, y en el proyecto, en el diseño, ya en una producción ya, mediante mecanismos de diseño, organizaciones, todas esas cosas, pues entonces se invierte el proceso. Ahora hay que juntar los componentes, ¿verdad? Y reunirlos en un todo, ¿verdad? Y se vuelve a meter uno en el asunto. Ahora compara lo que ya hiciste, ¿verdad? Con los otros objetos que están vigentes, ¿verdad? Y demuestra que tu objeto sirve. Okay. Entonces ya estás en el ámbito de la creación. Y en ese demostrar, o sea, está muy claro toda la relación que hizo, la secuencia que hizo. Aquí nada más sería especificarles qué queremos que demuestren y en dónde queremos que lo demuestren. O sea, de acuerdo con nuestra actividad, ¿no? De acuerdo a lo que van a hacer. Exacto. Ya decirte ya un caso concreto. Mira, exactamente. Sí. Maestra y ahorita el maestro. Nosotros tenemos una actividad muy interesante. Hay un tema en Proyectos 1 que es análisis de área, que es que los muchachos entiendan cómo funciona un espacio en cuestión o tomando como base la actividad y los muebles que necesitas para utilizarlo, ¿no? Entonces ellos entienden esto y al final, para demostrarlo, los separamos en equipos. Normalmente hacemos con algo que conocen, que es un estudio, un cuarto estudio para un arquitecto, que es lo que ellos necesitan. Entonces los separamos en equipos y ellos, escala 1 a 1, o sea, en escala real, con un diurex lo ponen en el piso, el proyecto que hicieron, y llevan sillas, llevan mesas, y generan como una escenificación de lo que podrían usar en su cuarto,
y ellos analizan qué es lo que no funciona. No, es que yo aquí no quepo, ¿no? Esta cama no puedo tenderla porque tengo la pared. Y comparamos, normalmente son 4 equipos, y comparamos los 4 equipos. Entonces ahí va la parte de demostrar si tu proyecto funciona, y también la parte de comparar por qué su cama sí funciona y la mía no. Y de analizar. Exactamente, y de analizar. Sí, entonces esa dinámica que hemos trabajado nos lleva a estos pasos. Sí, muy bien. Arquitecto, por favor. Gracias, muy amable. Y felicidades por su presentación. Le voy a hacer una experiencia que tuvimos hace algunos años. Creo que soy de los más viejitos aquí, en donde un grupo de maestros de la universidad nos empezamos a encontrar con el problema que usted nos está planteando, ¿no? Aquí los compañeros plantean temas muy específicos, ¿no? Abordar este punto, lo de las bancas y todo. Entonces yo creo que todo coincide, lo que usted nos está presentando, con uno que durante casi 3 años estuvimos tratando de conceptualizar en una hoja que llevara un programa que el alumno lo entendiera, lo pudiera aplicar a cualquier tema que se le planteara dentro de la arquitectura, ya sea un tema relacionado con educación, con salud, con cultura, un museo, una cosa así, y no tratar de establecer un ritual con un tema muy específico. Es un error tremendo, porque pues hasta ahí voy a llegar. Entonces nos llevó tiempo y lo tratamos de compactar en un título muy sencillo que se llama Proceso para la obtención del objeto arquitectónico. Es muy facilito, ¿no? Se lee muy fácil. Sí. Pero cuando usted lee los 5 o 6 capítulos que comprende ese proceso para que usted obtenga este objeto arquitectónico, requiere de una serie de análisis los cuales lo lleven a generar esta forma. No analizo la forma y luego trato de establecer un proceso. Entonces, yo lo que veo aquí en la universidad es que se nos ha olvidado. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que la universidad va a ofrecer al alumno? El alumno establece la liga con una universidad, la que sea, por lo que me ofrece, ¿no? Entonces, si la universidad no es clara en lo que está ofreciendo, a mí me deja en el limbo. Lo que nos está pasando es que tenemos alumnos en los últimos semestres que viven en el limbo, que no saben lo que es hacer un análisis de áreas, no saben lo que es hacer un diagrama de funcionamiento. En España, por ejemplo, se utilizan mucho los diagramas de esferas. ¿Cuál es el diagrama de esferas? Lo que usted plantea aquí, nada más que en tercera dimensión, no en un objeto plano, de cómo ligo esto con esto. Después le doy una superficie, pero después eso ocupa un espacio en una tercera dimensión. Entonces hay que saber empezar a manejar diagramas de esferas para obtener el objeto arquitectónico. Cuando ese programa se comprende, y aparentemente es muy sencillo, ¿no? Cualquier objeto arquitectónico que usted ve tiene un proceso atrás, el cual lo llevó a generar eso. Claro. Y a veces nos queremos brincar partes de ese proceso, ¿no? Y queremos llegar al objeto arquitectónico. Entonces, porque queremos ver resultados, maquetas y cosas así. Entonces, yo lo que digo está que lo que usted presentó coincide, no es un punto que le digo, yo no. Para mí lo que usted manejó me coincide exactamente con eso, pero no más quería decir que ese título, que no se nos olvide, que es un proceso para la obtención de algo. Si usted entiende ese proceso, puede hacer un proyecto como arquitectazos que hay de Corbusier, que diseñan una silla, que son muy buenos arquitectos, aunque diseñen un edificio, es lo mismo. Lo importante es conocer el proceso, aplicar el proceso y
el objeto arquitectónico tiene el respaldo necesario para poder ser autónomo, este objeto, ¿no? Por eso está así. Si lo pongo yo de autónomo, ya no funciona. Sí. No, entonces yo lo único que quiero decir hasta que lo que te presenta es una situación en que la escuela tendría que hacérselo ver al alumno de qué va a obtener de nosotros como maestros, ¿no? Y lo cual le tiene que acatar. Si no, como les digo, pues cámbiense de escuela. No, gracias, nada más. No, muchísimas gracias, porque aparte fue muy enriquecedor y aportó dos, bueno, yo aportó más cosas, pero rescato dos. Una es que debemos de proponer las tareas sumativas, como yo le llamo, nuestras actividades, de manera más auténtica, real, que estén dentro de un contexto y dejarlo abierto para que ellos indaguen y puedan hacer una propuesta. No encasillarlos a haces esto de tal manera, o sea, sí las indicaciones que dan, pero los dejan abiertos a que ellos vean cómo. Eso es una buena tarea sumativa. Y otro elemento que también rescata, eso se llama aprendizaje holístico, o sea, es un aprendizaje global que el alumno va a poder aplicar en diferentes lugares. Y la otra que me gustó como lo expuso ahorita es que demostrar es darle la oportunidad al alumno de que se exprese, de que comunique ese proceso, esos razonamientos, ese análisis, esa evaluación que siguió para su propuesta. Y me gustó cuando dice que de repente nos perdemos y nos vamos nada más al objeto, ¿no? La típica maqueta del sistema solar en la primaria, que qué frustrante era, que porque le ayudó el papá que era arquitecto, y hacen una super maqueta y le ponen el 10. Pero quien no lo hizo, o sea, quien lo hizo, no le dan la oportunidad de mostrar cómo fue que llegó a eso, ¿no? Y entonces evaluábamos o calificábamos nada más el producto. Entonces, arquitecto, muchísimas gracias, porque en esa ya está él dándonos esos ejemplos que les solicitaba. Dice, aclarar mediante razonamientos o pruebas, lo de los ejemplos acá de los análogos y los otros que han dado, ilustrando con ejemplos o aplicaciones prácticas. Utiliza una secuencia de pasos lógicos para obtener el resultado requerido de una forma formal o de un modo formal. Entonces, llegar a ese nivel de demostración está implicando muchísimos conocimientos, que son los que les puse aquí abajo. Son aprendizajes conceptuales, aprendizajes actitudinales y procedimientos o aprendizajes procedimentales. Nuestros objetivos, nuestro programa de estudio debe de contener estos tres: el conocer, el hacer y el ser, que serían los pilares que nos ha marcado la UNESCO desde hace muchos años. O sea, los aprendizajes que damos como docentes siempre estamos en esta línea. Entonces, a la hora que redactamos un objetivo hay que visualizarlos así. Arquitecto. Yo quisiera agregar algo, maestra, porque en lo que dice el arquitecto importantísimo del proceso es que nosotros como docentes tenemos que analizar perfiles, porque hay veces que en un proceso que debe ser dialéctico, de ir y venir, hay veces que un producto que puede ser muy bien presentado pudiera darnos un menor perfil de un producto que está menos presentado, sobre todo en la parte conceptual en proyectos. En proyectos tenemos el problema de que nuestra carrera tiene que vender un producto final muy bien presentado. Pero luego mi experiencia como docente es que hay alumnos que no alcanzan a dar la expresión en los pases intermedias porque su mente está trabajando tan rápidamente que le gana a sus manos y hacen croquis muy mal hechos a veces o muy mal expresados, pero que sin embargo traen una idea central. Entonces creo que como docentes en el proceso debemos tener esa sensibilidad para leer las posibilidades que el alumno nos está ofreciendo, porque eso lo vivimos muy constantemente, que hay veces que el alumno, yo insisto muchas veces, ¿no? Ahorita que mencionaba el arquitecto Le Corbusier, la primera idea de las Naciones Unidas, que es un edificio, fue un garabato.
¿sí? Pero ahí estaba ya el edificio. Entonces, en el proceso creo que tenemos que tener mucho cuidado, ser muy sensibles para también saber leer las posibilidades del perfil del muchacho e impulsarlo a que concluya sus ideas de una manera más sólida. Sí. Eso es nada más. Y voy a aprovechar, digo, un paréntesis, esto que comenta sobre el proceso. En ese momento nuestra intervención es la evaluación formativa, es donde les estamos dando un feedback, ¿no? Una realimentación para que ellos puedan reconducir sus ideas, su plan de trabajo, o lo afiancen y continúen. Entonces, eso es en este paradigma constructivista de lo que se trata, acompañarlos durante todo el proceso para irles haciendo el feedback, o la realimentación. Y lo valioso de esto es que en un momento dado, lo que nosotros en ese momento hacemos para realimentar puede servir para que ellos también despeguen y hagan otras creaciones de muchas más cosas. Es lo que se busca, que no los detengamos a únicamente haces esto así porque yo lo digo, sino esto es más, como les decía, es más holístico, ¿no? Arquitecto. Sí, maestros, perdón, un comentario nada más que se me vino. Me regreso. Esto de los planes de estudio y concretamente de los contenidos programáticos, de pronto se parece mucho a las leyes, ¿no? Aquí en México, desafortunadamente, porque eso no es una sorpresa para nadie, ¿no? Tenemos muchas leyes y muy buenas leyes, ¿no? Pero no se aplican, ¿no? Que si por corrupción, por desconocimiento, o las dos juntas, o todas las anteriores, como dicen. El plan de estudios y el contenido programático, con todos estos objetivos y todas estas cosas, es exactamente lo mismo, ¿no? Si yo, como abogado, no entiendo la ley, pues ¿cómo la voy a aplicar? ¿Cómo la voy a hacer respetar? Entonces, los muchachos divagan mucho, como ya lo expresaron mis compañeros. Por aquí se comentaba que es que los alumnos se van sobre lo que más les guste, pero no tienen un criterio para decir, bueno, sí me gusta, pero aparte ahí está, ¿no? O tienen ciertos vicios, pero es que también yo creo que sí hay que ver hasta dónde nosotros en realidad estamos conociendo un plan de estudios. Cuando tenemos el programa de materia de ver, lo conocemos y tenemos ese afán de aplicarlo. Y por eso es que yo siento que sí, al menos yo sí me manifiesto como culpable aquí. Porque si uno le deja conocer al alumno algo que ni siquiera yo entiendo, o ni siquiera yo tengo la voluntad ni siquiera de atenderlo como tal, pues esto se desbalaga mucho, la verdad, ¿no? Entonces, tenemos un plan y contenidos de materias que, claro, sí hay que nutrirlo, hay que recomponerlo, hay que hacer muchas cosas con él, pero de pronto se pueden volver como palabras, como aquel que decía que soy la voz en el desierto, ¿no? Pues nadie me pela. Y el plan de estudios se puede volver eso, ¿no? O hay un plan de estudios, un programa, pero la realidad es que hacemos otra cosa, ¿no? Ya en la práctica, qué cosa exactamente, qué sucede en el aula con el maestro. Y se puede que ese programa, a la hora que lo llevemos a la práctica, vamos viendo condiciones reales y se vale que lo vayamos ajustando y adecuando para que cuando vengan otra vez estos procesos, que se tardan luego mucho, los retomemos y los enriquezcamos, ¿sí? Pero en la práctica es también ahí como docentes donde tenemos que tener esta sensibilidad a ese proceso formativo. Si yo estoy viendo en mi proceso que algo no está funcionando, ¿qué necesito hacer? Regresamos de un periodo bastante pesado que fue la pandemia, a todos nos afectó a todos los niveles, a mí me llamaba la atención, es un colegio donde hay secundaria y en la primera semana que estaban en presencial, los de primera y secundaria todos viendo al frente. Dije, wow, en mi vida había visto un grupo tan formadito, y menos adolescentes, se acostumbraron a estar viendo un monitor. Todavía este semestre, el pasado cuarto semestre de la carrera, los chavos no se relacionan, están como un poco apartados. Tuve que hacer actividades es una actividad en equipo, todos en grupo, no ni siquiera en equipo, en grupo, todos tienen que aportar todos. Y más o menos empecé a abrirles otra vez esas habilidades sociales para que se relacionaran. Es ahí donde nosotros intervenimos. Es en ese proceso en donde tenemos que ir detectando qué necesitamos hacer para que el alumno aprenda lo que sabemos que tiene que aprender. Es una actitud la que ahorita dije, ¿no? Es un valor, pero como pedagogos tienen que relacionarse.
tienen que ser empáticos, tienen que ser proactivos. Entonces, era parte de lo que les decía, a ver, reflexionen cómo están ahorita en esto, qué les pudo haber afectado y qué es lo que pueden modificar, ¿no? Cada quien, vuelvo a repetir, pues desde nuestras áreas vamos conociendo pues puntos que son muy sensibles, pero que como docentes tendríamos que enseñarlos de manera explícita y no darlos, como bien dicen, darlos por hecho, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, sus aportaciones nos han enriquecido mucho. Adelante, arquitecto. Mire, es una realidad aquí en la universidad, y entonces desde que yo estoy hace cerca de 60 años, en que de un grupo entramos de 100 alumnos, salimos 15. Esa es la realidad de la profesión de arquitecto. No podemos engañarnos y decir porque tenemos la inscripción de 40 alumnos voy a sacar 40 arquitectos. Bueno, pero yo me pregunto, a esa realidad que se nos está enfrentando, ¿qué estamos haciendo? Nada. Y es una cosa que la vemos todos los días. Entonces, lo que ahorita explicó el arquitecto Marcial, no es que no exista, esa realidad es diaria. No hemos tenido la capacidad de ver cómo, con alternativas, el día de ayer nos están atacando en México en la universidad, que es de las pocas universidades que saca especialistas, la Universidad Nacional Autónoma de México. El Poli está más adelantado que nosotros. ¿Por qué? Porque tuvieron la visión de decir, si mi realidad es esta, ¿qué voy a hacer? Pongo un número de 100 con estos 80 que aquí no dan el ancho, que les voy a correr o les voy a dar el título. Ay. Que si el título lo leemos, yo lo leo muchas veces, ¿no? Dice, es la capacidad del alumno de demostrar que tiene ciertos conocimientos, te lo puso ahí, ¿no? No es porque yo le haya preguntado, que son 2 por 2, 4, ponle 10, no, esa no es la capacidad. O porque el alumno se presenta un examen profesional y demuestra una capacidad ante un juzgado y se le otorga el título de arquitecto. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con ese 80%? Generar especialidades en lo cual el alumno hay un programa que se llama de rutas críticas virtuales, en donde si yo no voy por aquí, me puedo ir por acá y puedo llegar al final con un título, pero con una especialidad. Ahora, el problema es todo eso empata con un plan de estudios, pero cuando ese plan de estudios yo lo quiero transportar a mi plan semestral, no puedo. Imposible, porque hay puntos en donde el plan de estudios requiere la intervención de un profesor, no para que me vaya a dar una clase de topografía. Se agarra un proyecto, un programa, y llega un momento que es el conocimiento del cliente, el conocimiento del terreno. Pues hay que sacar una topografía. Entonces no se trata de que el topógrafo venga y me diga, me dé una clase de topografía, sino que él me auxilie, lo que usted está mencionando, en el tema que estoy yo trabajando, con la especialidad de topografía, de ingeniería, algo. Entonces ese plan de estudio sí puede cerrarse, sí se empata holístico al plan semestral del profesor que presente, ¿no? Aquí cada quien presenta su plan y da la clase como quiere. Entonces, no es pero es muy importante que eso se sepa, que la universidad tiene el conocimiento para hacerlo. Sí. Ya hace tiempo la universidad estaba empezando a estudiar y a establecer lo que son las trayectorias escolares. Y cada alumno, dependiendo de esas posibilidades que tiene de elegir asignaturas, va formando esa trayectoria. De esta manera se ve que podemos en un momento dado atender a la gran diversidad de la población que estamos teniendo. Siempre y cuando, bueno, por lo menos en la carrera de pedagogía se empezaron a quitar las seriaciones también, pero sí se establece que las seriaciones en cuanto a que si reprobó no se queda ahí trunco, puede continuar. Pero si hay una seriación de que tiene, o un requisito, más bien, de que tiene que cumplir ciertas asignaturas para poder proseguir, ¿no? Ahora, es lamentable ahorita lo que está pasando, a mí me molesta mucho porque no actuamos con probidad académica
en que se estén dando títulos sin que realmente estemos conscientes que el alumno o esa persona está demostrando. Pero pasó o está pasando desde las edades básicas, ¿no? Porque el alumno estaba disque conectado, la SEP decía lo tienen que pasar. Ese argumento de no puedes reprobar nadie, lo tienes que pasar, ya sucedió. Todavía sigue estando un poco vigente. La repercusión que vamos a tener en un ratito. Acabo de dar octavo semestre proyecto de titulación, tuve bastantes alumnos, pero resultó que fácil 6 eran mujeres, 6 de ellas decían que se iban a titular por promedio. A la hora que trabajan conmigo el proyecto de titulación, porque tienen que hacer un proyecto, y ¿para qué se metieron aquí? Perdón. Tenía que hacer un proyecto, no sabían ni plantear un problema, no tenían esa visión, porque dije, sí, se van a titular por un promedio, pero de estar de macheteras en el Zoom. Cumplían con las entregas, pero no había más. Seamos también realistas, nuestras habilidades en el Zoom se deterioraron con nuestros alumnos, sobre todo en materias que son muy prácticas. Entonces, se van a titular por promedio, ya es un hecho. No van a demostrar muchas cosas porque no las tienen. Entonces, esas disposiciones que se tuvieron por la pandemia, bueno, como pedagoga, pues sí nos hacen reflexionar sobre esas metodologías, ¿no? Y sobre lo que es la evaluación, que es un gran tema, ¿no? Maestra, por favor. Con respecto a lo del Zoom, uno como profesor aprendió un montón de cosas digitalmente, ¿no? Respecto a los alumnos, yo sí le dije a varios profesores, cuando regresemos a la normalidad, vamos a tener muchas carencias, porque el chavo estaba durmiendo, estaba desayunando, estaba trabajando. A mí me tocó revisar alumnos que decían, es que estoy trabajando, maestra, pero ya le mandé mi versión. Le digo, ¿en qué trabajas? Dice, soy mesera en un restaurante. Entonces vendían quesadillas y abrió la cámara y estaba mesereando la chica, ¿no? Entonces no prestaban atención. Le digo, ¿se acuerdan en su clase de construcción cuando el maestro estaba hablando y hablando? Y ustedes por acá viendo el celular, viendo la tele, durmiendo. Ahorita lo necesitan. Entonces, cuando ustedes salgan de la escuela, es cuando más van a estudiar porque van a necesitar los conocimientos. Entonces, hasta lo más básico, que es bañarse y lavar su ropa, no lo hacían. Entonces, yo sí, para no decirle al alumno, oye, hueles a pipí, porque llegan oliendo el pipí. O sea, hay que decirles, a ver, niños, ya regresamos, ya pónganse pilas, aquí se van a encontrar la mujer de su vida, bañense, peínense, pónganse guapos, porque... Eso es formativo. Sí, claro, pero a un chico no le vas a decir no hueles a pipí, aparte es también demanda, ¿no? Esa es la otra. Todo eso viene del Zoom. Son 2 años muy malos. Más, yo creo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una hija de universidad que no la dejé estudiar las carreras prácticas, o las materias prácticas, que estudia diseño industrial. Le dije, métete a todas las teóricas que quieres, pero y no luego metas las ninguna prácticas. ¿Qué vas a aprender en taller de herramientas y maquinarias? Sí, no. Cómo cortar. Y hay carreras que lo necesitan, que es requisito. Y ahorita ella va atrasada, ya sus compañeros ya están saliendo y ella dice que me falta un buen, le digo, qué bueno. Porque cuando salgas te van a contratar. A ellos, ¿no? Y la otra, como en el colegio sí se estableció un reglamento y era que tuvieran la cámara abierta, ¿no? Encendida. Pues luego sacan consignas, la SEP, ¿no? En donde no podíamos forzar al alumno que tuviera la cámara abierta, igual en la universidad. Y yo me la pasaba en los semestres sin ver personas porque siempre tenían la cámara cerrada. Pero esa parte de hasta dónde les puedo decir que lo abran. Sí fue una invasión a nuestra intimidad también como docentes, ¿no? Porque veían dónde vivíamos, cómo estábamos, todo se veía, se oía, etcétera. Con ellos también estoy de acuerdo. Pero con la cámara apagada o cerrada yo decía, ¿con quién estoy? ¿No? Eran poquitos los que la abrían. No sé ustedes, pero en la carrera, yo doy primer semestre, eran grupos antes de 37, 38. Llegué a tener grupos de 49 y 50 alumnos. No, ni cabían. Una vez uno de 80. Sí, no, o sea, ni cabían como... Y ahorita que los... Ajá. No, sí, perdón, sigue. No. Sí. Que sé que fue una disposición de la universidad darles esa apertura, pero regresamos físicamente a las aulas y no tenemos salones para tantos. Así es. Son grupos muy numerosos. Pero yo quisiera regresar a nuestro plan de estudios
y quisiera que revisaran cuando hablamos de un perfil de egreso y de un perfil profesional. Y si ustedes leen en el perfil profesional, estamos hablando de una persona que tenga un carácter, que tenga un liderazgo, que sea capaz de dar órdenes, que soporte presión, porque esa es nuestra profesión. En el plan de estudios anterior eso no se estaba declarando, y aquí lo estamos dando como uno de los objetivos trascendentales a nuestro perfil profesional, porque efectivamente nuestra carrera es una carrera de estrés. Tenemos que entregar el proyecto, tenemos que entregar la cuantificación, tenemos que entregar la cotización, tenemos que entregar la memoria de cálculo, tenemos que entregar la obra. Es estrés, y eso ya nos estaba declarando en el plan de estudios. Yo ahí los invito a que revisen el perfil de profesional que estamos proponiendo, donde se rescata la personalidad del arquitecto. Sí, eso nosotros también recibimos chicos de primero y hemos tenido muchísimos problemas en cuestión al carácter de los chicos que vienen, porque tú le metes presión a algún alumno y consideras que no es presión, es primer semestre, o sea, realmente es entregar maquetas cada 15 días, no es nada, o proyectos, y ellos llegan con, es que tengo un ataque de ansiedad, y tú así de, si llegas con eso con tu jefe, te dice, bueno, ve a descansar. Y sí están llegando, sí están llegando. Y hay una cosa que también yo quiero rescatar, porque es algo que me ha dado mucho resultado, lo quiero compartir, incluso ahorita ya micrófono abierto, sobre lo que es el lenguaje y el significado de las palabras. A mis alumnos hay momentos en que les digo, estoy entre adultos, rescatando la personalidad del arquitecto, digo, estoy entre adultos y espero que no se me asusten. Esta carrera es para cabrones. A ver, ¿es un cabrón? Un cabrón es el macho de la cabra, no, es el macho de la cabra, papá del cabrito. Y una de sus características es que, cuando el cabrón tiene que romper un obstáculo, hasta que lo tiran. Porque también desde el lenguaje es uno de los graves problemas, no de arquitectura, de toda la educación mundial. El WhatsApp, lenguajes sintéticos. Creo que como docentes no nos podemos permitir el uso sintético del lenguaje y menos el mal uso del lenguaje. Ayer platicaba yo con una alumna, una exalumna, que está haciendo ya su titulación, y le hice algunas observaciones de redacción. Y le dije, espérame, imbécil, idiota, estúpido, no son insultos, son palabras que tienen un fundamento médico, de psiquiatría, pero los aplicamos peyorativamente. Entonces, creo que una de las cosas que nos es fundamental para hacer que los muchachos reflexionen es establecer normas de lenguaje, tanto en lo verbal escrito, verbal hablado, como en lo gráfico y volumétrico. Son nuestros lenguajes. Entonces yo sí quiero hacer mucho énfasis en esta cuestión del lenguaje, porque creo que es donde podremos tener una gran herramienta y si la descuidamos, un gran peligro. Esa es una aportación que creo que... Y este lenguaje, yo estoy a favor de que sea un lenguaje formal, porque es en la escuela el único lugar donde se aprende el lenguaje formal. Y ellos se deben de familiarizar con ese lenguaje. 2, un lenguaje con respeto. Ahorita hablamos de perspectiva de género y con el ejemplo de maestra me quedé pensando, ¿y las mujeres qué? Y también sabemos que hay un libro por ahí que dice que hay que ser así, ¿no? Sí. No es tanto, aquí en esta cuestión no es tanto al género, sino a la actitud que debemos de tener con nuestros, o sea, la actitud que deben de tener nuestros estudiantes en esas situaciones. Y hablamos en ese momento de lo que son las habilidades afectivas, ¿sí? Si gustan, luego le hago llegar por medio del arquitecto una pequeña clasificación que tengo de habilidades afectivas que me parece muy adecuada, porque habla de lo que es la resiliencia, que es lo que estamos hablando, o sea, sobreponernos a lo que no nos sale a la primera y poder, la otra es la perseverancia, entonces poder persistir. Más aparte están las socioemocionales, ¿no? Las que tienen que ver más con cómo me siento, cómo manejo el estrés, etc. Y estas habilidades se deben de enseñar de manera explícita.
No hice un marco de mi formación, nada más dije que era pedagoga, pero en el colegio en donde estoy soy coordinadora de un programa del Bachillerato Internacional ya desde hace muchos años. El Bachillerato Internacional pues hace uso de lo que está en la investigación educativa reciente, y es con lo que nos manejamos, y es un poco lo que yo aquí estoy ahorita compartiendo, porque 15 años con esto pues ya no me lo puedo quitar y estoy muy convencida con esta situación. Y va más allá ahorita, desafortunadamente, de lo que tenemos como propuesta nacional, que también ya a nivel CEP, que saben que está lo de la escuela nueva, no sabemos cuánto vaya a durar ni qué es lo que vaya a suceder, pero iniciamos el siguiente ciclo con muy poca capacitación a los docentes sobre cuestiones muy tangibles o muy de metodología, de fundamentos, etcétera. Entonces, lo que ustedes ahorita comentan acerca del plan de estudios es una realidad, y felicidades porque están demostrando el compromiso que tienen con la universidad, que tienen con ustedes mismos y con sus alumnos para hacer que este cambio vaya a valer la pena, ¿no? Y están viendo ya cosas que son para el futuro, se están proyectando. No conozco mucho del Poli, pero definitivamente una institución educativa no podemos pensar en el aquí y en el ahora. Tenemos que proyectarnos, y no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque la competencia, la forma en que estamos, ya no es tanto la competencia, nuestra forma de trabajo tiene que ver con otras personas en otras partes del mundo. Nosotros mismos ahorita estamos aquí, el día de mañana no sabemos dónde podamos estar. Y la movilidad estudiantil que tienen las universidades, también eso es un muy buen recurso para que los alumnos se fogueen, para que vayan conociendo otras cuestiones, ¿no? Entonces sí son puntos que tendrían que anotarlos y plasmarlos en estas propuestas curriculares que están haciendo. Y exigirlos. Llevarlos a la práctica, definitivamente. Necesitamos una vigilancia, un seguimiento para que se vaya a cumplir. Sí. No les guste, pero te tocó la cuarta transformación. Sí, la supervisión es esencial. La organización que tenga cada centro pues es diferente. Ahora hablamos de que son currículums abiertos, ya no existe un currículum oculto. Y esos currículums deben de ser flexibles también. Y hay el currículum que está escrito, que es lo que estamos trabajando ahorita, está el currículum enseñado, que debe de ser lo que está escrito, y el currículum evaluado, que debe de ser lo que se enseña y lo que está escrito, ¿sí? Y como les decía hace un año, estos currículums los tenemos que plantear con el final en mente, a dónde queremos llegar, y entonces nos regresamos para ir haciendo esa planeación y llegar a ese final. Entonces, dejen volar ustedes también en sus asignaturas su imaginación, sus anhelos, ¿no? De, esta materia me va a servir, o este tema me va a servir para, y pensamos a largo plazo. Que ellos hagan, que ellos construyan, que ellos aprendan. Y a uno les iré enseñando. Una observación, nada más. Uno piensa que la producción es un proceso lineal, ¿no? Y también en otro lugar nos enseñamos cómo en arquitectura, lo que usted está mencionando, es un proceso holístico, es decir, usted toma un tema y lo está manejando, y cuando pasa al segundo tema, regresa al primero. Y cuando está en el quinto o sexto, en todo este proceso, usted tiene que regresar a veces al primer punto que empezó a analizar y llevarlo al último. Entonces, si hay una liga en donde lo que usted acaba de mencionar, ¿cuál es la finalidad? Las finalidades son indefinidas, aquí no es un objeto, es No. Entonces los alumnos piensan que con que pasaron tercero, ya pasaron a cuarto y se les olvida el tercero. Sí, no, ya ahorita ya está todo relacionado. ¿Es culpa del alumno, maestra, o es culpa del profesor? Es culpa de nuestros métodos de enseñanza. ¿De quién, perdón? De nuestros métodos de enseñanza. Qué bueno. ¿Por qué? Porque enseñábamos parcialmente, enseñábamos, esto me toca a mí de la A a la B,
y no ayudábamos a que el alumno estableciera conexiones. Nosotros nos formamos así. Lo que veía en una materia en primer semestre no la relacionaba con la otra materia del primer semestre cuando sí tienen relación. Por eso es que establecemos lo horizontal. Existen lo que serían los proyectos integradores o en el caso del IB manejamos los interdisciplinarios. Eso nos ayuda muchísimo porque es la conexión de 2 o más asignaturas en ese semestre donde el alumno valora esas conexiones. Muchos de sus, bueno, y este currículum del que yo hablo está basado en conceptos. Ejemplo, un concepto es el de movimiento. Movimiento lo ve el maestro de historia, ¿no? Los movimientos sociales. El movimiento lo ve el maestro de literatura. El movimiento lo ve el maestro de arte. Ese concepto de movimiento me da para mucho, hasta el de geografía, ¿no? El interdisciplinario se desarrolla a partir de esos conceptos. Entonces el maestro de arte dice, ay, yo estoy viendo el movimiento, o el de física, el movimiento rectilíneo. Y hay otro maestro que dice en diseño, eso me puede servir porque yo les voy a enseñar a hacer tal. Se unen, pero esto es mucho de las reuniones de planeación colaborativa, el diálogo. Se sacan estos proyectos y entonces el alumno con un proyecto está aprendiendo 2 asignaturas de una manera que le llama más la atención. Y el maestro de esas asignaturas pues lo va resolviendo. No sé, ahorita vuelvo a mi ejemplo de ayer de historia de la arquitectura. Muchos son arquitectos, pero están enseñando historia. Eso ya es un proyecto interdisciplinario. Y ustedes los hacen porque se asumen desde la otra disciplina, la están enseñando para relacionarla con lo de la arquitectura. A veces en el interdisciplinario no necesariamente tiene que haber 2 personas, pero sí 2 disciplinas. ¿Sí me expliqué? Sí. O sea, ustedes mismos pueden hacer esos proyectos pensándolos de manera interdisciplinaria. Es un gran tema. Aquí, maestra, por eso hablábamos de que nuestra carrera es una disciplina que nace desde la multidisciplina a la interdisciplina, a la transdisciplina, y el término que me dicen que no existe, que es la intradisciplina. Pero bueno, aquí surge el defecto que usted encontró en la propuesta que hice de programa de asignatura. Me dijo, es que el objetivo está demasiado largo. Entonces, entra la explicación de que el objetivo está demasiado largo porque para construirse ese objetivo se tomó en cuenta todas las materias de primer semestre, las de segundo, para que esos contenidos de conocimiento en general, por lo menos fueran mencionados para que no se trabajara parcialmente, que ese es uno de los problemas que tenemos, que insisto, y ya lo platicamos en algún momento en los seminarios, es mi materia, sí, pero esa materia forma parte de un mapa curricular en el que esta materia es un engrane, es un tornillito, es un seguro, es una flecha para que la maquinaria trabaje completa. Si nosotros no tenemos esa conciencia de nuestro trabajo holístico, no solamente en la materia, de nuestra carrera, de nuestra disciplina, nuestra visión va a ser más estrecha. Como decía el arquitecto, a veces no conocemos esos programas y cada semestre debería tener un objetivo general. Ese objetivo general se va a construir con lo que cada asignatura está aportando en ese semestre, para que de esta manera entonces el objetivo de la asignatura no quede tan amplio. Eso lo estamos proponiendo en los perfiles intermedios. Los perfiles intermedios, tenemos una etapa introductoria donde el alumno debe salir con un perfil que lo prepare a la etapa inicial, donde el alumno obtenga el perfil que lo prepare a la etapa de formativa, para que el alumno lo prepare para la etapa, que en este caso ya habíamos platicado que voy a ser la demostrativa o la afirmativa, para que lo prepare al mercado laboral, pero no solamente al mercado laboral, sino al medio social, con todo lo que implica el medio social.
Eso lo tratamos de definir en las etapas. Ahora, eso del perfil, o sea, está bien esa construcción y lo podemos ver como estos objetivos particulares para llegar al perfil de egreso. Pero les recomiendo que por semestre establezcan el objetivo del semestre, de cada semestre. Por ejemplo, nosotros tenemos El alumno del primer semestre, el alumnado del primer semestre, y no va uno haciendo interdisciplinas en el transcurso del semestre. Sí. Tenemos el problema que es muy difícil porque los profesores que a veces uno requiere para integrarse a esa interdisciplina no pueden. Era difícil. Pues esa es una herramienta. Son profesores de tiempo completo. Entonces no sé por qué no puedo hablar. Incluso en ese proceso hay uno, el arquitecto, que nosotros le llamamos casa de imágenes. Y me dicen, oiga, ¿qué es la casa de imágenes? La casa de imágenes es muy simple y sencillo. De 4 líneas en un pizarrón, empieza tú a generar una imagen al proyecto que estás llevando. Los hacemos hacer un ejercicio, por ejemplo, sí, una raya, un círculo y una diagonal. De ahí caza una imagen relacionada con el reino animal. No puede. Caza una imagen relacionada con el cuerpo humano. No puede. No saben cómo captar una idea y poderla con un inicio que es dibujo arquitectónico. Ahí se atoran. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo es posible que eso no solamente sucede en los primeros semestres, sino en los últimos? Entonces es lo que le decimos mucho a Marcial, que si no existe un proceso que vaya retomando todo, usted lo que trata en una clase es no de un tema. Hay profesores, me acuerdo que yo doy mi clase de 7 a 9 y empiezo a hablar de 7 a 9 y no sé qué digo, ¿no? Tratar, como usted pone aquí, con una palabra, tratar de el término de instrucción. y que eso se entienda. Eso es básico en los programas, ¿no? Una reflexión. No lo entienden, no saben lo que es cazar una imagen, no saben lo que es el cliente. Entonces es una imagen de arquitectura, ¿no? Que ahora, es difícil. Bueno, en educación ahorita estamos utilizando el método del design thinking, que tiene que ver con esta parte artística y creativa que ustedes hacen y que responden a una necesidad. Entonces, el maestro, sin importar la asignatura que enseñe, si utiliza el design thinking, lo deja tan abierto para que el alumno, por medio de la indagación, sea el que llega a esas propuestas. Entonces, de esta manera abrimos, estamos trabajando pues hasta la globalización, el pensamiento holístico, en fin, una serie de situaciones que son con las que se va a enfrentar en el mundo de mañana, ¿no? En el día de mañana en su mundo. Y vamos desarrollando conocimientos y vamos desarrollando habilidades. Ahora, si establecen un objetivo por cada semestre, es donde van a ver ustedes claramente qué compromiso tenemos los maestros del primer semestre para que después lleguen al cuarto, al quinto, etcétera, al sexto. Puede ayudarnos también esto, en la que les pasaban el documento, vienen agrupados así, pero en el interior vienen otros términos de instrucción que podrían también ayudarles. Y lo que dice el maestro, por ejemplo, esto del cuarto de las ideas, lo veo muy elaborado. ¿En qué semestre el alumno tendría que ser capaz de desarrollar el cuarto de las ideas? Supuestamente desde el primero. Ok. Es decir, depende del grado de dificultad. No, espérame, Marcelo. Te voy a decir por qué. Ahí para mí, con un elemento básico, el alumno me demuestra la capacidad que tiene y el conocimiento que tiene. Si él no tiene conocimientos de lo que estamos hablando, se va a quedar en que una pelotita y ya está ahí. Pero ¿cuál es la función de nosotros? Irle desarrollando, ayudando para que entienda eso y lo vaya elevando. El objetivo está que en el octavo semestre o en el séptimo semestre, en el octavo, cuando deciden su tesis, una cosita, pero puede decir, bueno, este es tu tema, él tenga la habilidad para que todo lo que llevó en su proceso creativo me lo sepa expresar de un modo en que del siguiente paso. Es decir,
Es sencillo, Ajá. porque depende mucho, ahí usted puede captar lo que el alumno da, sí, lo que nosotros hemos enseñado y las carencias del alumno. ¿Cómo puedo yo ayudar a alguien si no sé sus carencias? Claro, porque se puede empezar a trabajar como un recurso desde el primer semestre, encaminándolos, como dicen, ese proceso para que al octavo semestre ya den otro tipo de aportaciones y tengan otro desempeño, ¿no? Más profesional. De hecho, por eso quise hacer la reflexión de la casa de ideas. La casa de imágenes es un proceso que no lo puedes obtener a la primera. Lo puedes inducir a la primera y en un proceso obtenerlo después de algún tiempo. Ahorita, ¿por qué todo el mundo dijimos no? ¿Por qué? Porque tenemos que ver nuestra realidad, que nosotros no tenemos un examen de selección de perfil de ingreso. Nosotros recibimos un alumno en general al que le tenemos que dar herramientas que la mayoría de las veces no trae. Por eso estamos hablando de una etapa introductoria y sí pudiera ser lo que dice el arquitecto al final del primer semestre, pero no de inicio. No de inicio. Por eso hablamos de la etapa introductoria para después ya llevarlo a la etapa inicial propiamente de la disciplina. Entonces necesita primero en esa introducción una serie de herramientas que en la realidad no trae. ¿Por qué no las trae? De hecho hay un ejercicio ahí, se vuelve anecdotario, ¿no? Yo les decía a mis alumnos en primer semestre, ¿quién sabe dibujar bien? Y levantaba la mano uno. ¿Quién sabe dibujar regular? Y levantaban la mano 4. ¿Quién sabe dibujar mal? Y levantaban la mano muchos, y cuando decía, ¿quién no sabe dibujar? Levantaban la mano casi todos. Y les decía, mentira, sí saben dibujar. Y les hacía un ejercicio que yo tuve en primer año de primaria. Esta semillita que sembró papá, si tú la dibujas, ya sabes la... Si saben escribir, saben dibujar. Lo que no saben es ver. Por eso insisto mucho en las guías de observación estructurada. Si yo les pido ahorita que dibujen un violín, no lo hacemos la mayoría. Pero si nos dejan de tarea ejercitar el dibujo del violín, después de cierto tiempo de proceso, lo dibujamos porque lo dibujamos, si aprendemos a leer. Entonces, son procesos mentales que nosotros tenemos que ir llevando en gradientes, porque nuestra carrera es espacial, a diferencia con de retomando este ejemplo y lo que les decía de los términos de instrucción, quienes estuvieron en junio en el curso, les di el material de términos de instrucción del IB. Ahí viene lo que es dibujar, ¿sí? Si quieren se los pueden compartir. Entonces, si yo desde el principio les digo, a ver, dibujar es esto, y luego pregunto, ¿quiénes saben dibujar? A lo mejor ya van a levantar más la mano, ¿sí? Porque van a saber a qué nos estamos refiriendo. Es como si yo les dijera, ¿quién sabe pensar? Cada uno pues lo va a interiorizar de diferentes maneras y a lo mejor no levantan la mano porque van a decir, no, pues quién sabe qué esté queriendo que yo piense, ¿no? O cómo piense. Cuando todos sabemos pensar, con diferentes grados de complejidad, con diferentes recursos, etcétera, creo que el dibujar pues, podría ser algo parecido. Con esto, arquitecto, quisiera enfatizar en lo importante que es definir o clarificar, sería la palabra adecuada, clarificarles los términos de instrucción a los alumnos, ¿sí? ¿Qué queremos de ellos? ¿Qué esperamos de ellos? ¿Y cómo los esperamos? Ahora, ya estamos llegando al final del taller. Quiero que vea esto. Así, a los 20 años. si yo le digo que esto es una casa de imágenes de la podría decir que sí, de acuerdo a como yo estoy conceptualizando la casa de imágenes. Sí lo veo así. De un círculo, unas rayas, dijimos, ve, relación al cuerpo humano. Sí, sí. Entonces, es igual. Es decir, el alumno tiene, si no descubren, es de un alumno de cuarto semestre, no usted que es, no. Pero podría haber sido de alguien de prepa, habilidad, porque ya tienen no. la habilidad, ¿no? Ahí está. Digo, lo veo como los dibujos que hacen mis alumnos en sus cuadernos, cuando no están poniendo atención. Así como experiencia, nosotros un día tuvimos una clase en primer semestre, salimos a un recreo y cuando regresamos había una batalla de una guerra de la Edad Media en el pizarrón dibujada. Y todo el mundo llegamos y dijimos, ¿quién hizo esto?
El señor. Subieta, yo sé No, Juan Manuel. Es muy bueno dibujando. Él ya traía la habilidad. De hecho, cuando yo me senté con él. Como alumno. A un lado, como alumno. Cuando No, yo pues me senté con él a un lado, queriendo dibujar como él dibujó, me frustré. No me tuvieron que frustrar los maestros, yo solito, porque él ya traía muchos años. Ahora, otro ejemplo de cómo como docentes debemos diversificar nuestros productos de aprendizaje, lo que queremos o les pedimos para que evidencien su comprensión. Mapa mental, el alumno puede ocupar el dibujo y las ideas muy breves, porque la mayoría de las veces echan mucho rollo que eso no es mapa mental, pero también podemos ocupar que por medio de representaciones gráficas nos expongan su comprensión sobre algún tema. Quienes son muy buenos dibujando, pues lo van a hacer, pero a quienes no, les damos la otra opción. Ok, puede ser una representación gráfica, puede ser una infografía, puede ser un mapa mental, un mapa conceptual, y en esa diversificación de estrategias atendemos a la diversidad que tenemos en un salón, pero todo va a ser sobre lo mismo, que nos demuestren la comprensión que tienen sobre X tema, sobre X situación que se esté analizando. Me encantan los mapas mentales, los trabajo de manera individual, colaborativa, ya sea de 2, 3 personas y hasta los grupales. Construyo mapas mentales en el pizarrón con todos después de que tuvieron una lectura, pero voy interviniendo también, a ver, ¿por qué estás poniendo esto? ¿Cuál es tu lógica? Y entonces, obviamente no eran grupos tan numerosos, pero quedaban mapas al final del texto, que era un análisis del texto muy valioso, ¿no? Y lo iban ellos también interiorizando. Bueno, pues estamos llegando al fin. En el material que también les compartí de la dirección, de hecho, hace mención y sugerencia a las modalidades didácticas. Yo me quedé nada más en los objetivos, pero viene la modalidad didáctica de acuerdo a cómo se está visualizando cada una de las asignaturas. Si va a ser teórica, práctica y al valor de créditos que van a tener y el carácter que tienen, si es obligatoria, optativa o de elección, etc. Entonces, toda esta información nos las están dando aquí. El programa, el formato del programa, bueno, toda la primera parte. En donde dice temas, dice que se agreguen tantos como sean necesarios. Yo ayer les hacía la recomendación de que no porque tengamos 20 temas va a ser mejor programa. Si logramos globalizarlos, globalizarlos, va a ser muchísimo mejor, porque así nos va a dar mayor libertad de trabajar a la hora que estamos con ellos. Antes el diseño curricular era un tema, 4 subtemas. Y los maestros hacían actividades para cada subtema y el alumno se cansaba de tanta actividad y el maestro se agobiaba porque tenía más que calificar. Esa fue nuestra formación. Yo le llamaba la de temitis. Entonces, por eso la recomendación. Si pensamos en estos temas de manera más general, nos da muchas oportunidades de poder trabajar de manera holística, de manera utilizando el ciclo del diseño, de manera que ellos sean los que lleguen a ese aprendizaje de forma creativa, así que ellos sean los que creen. Un ejemplo de mis materias, acabo de hacer un programa de estos para pedagogía, el de evaluación educativa, y hay un tema, quedó en 3 temas o 4 temas a lo mucho el programa, pero uno de ellos son modelos de la evaluación educativa. Adentro, bueno, hay muchísimo, pero no nos atamos de manos poniendo temitas de todo, sino que los englobamos. A eso va ahorita mi sugerencia de los temas, ¿no? Sí, algo que englobe varias, para que precisamente no sean demasiados largos los programas que no los logren terminar. Y 2, pensando, bueno, eso ya tendría que ser después de la comisión que los revise, pensando en que este programa debe ser muy claro para quien lo vaya a recibir. No necesariamente el que lo hace es el único que lo enseña, ¿no? o el que lo realiza. Entonces, tener esta visión de que sea algo muy claro, muy útil para quien sea que lo vaya a dar. También le decía al maestro que si se pudiera,
trabajar por parejas para hacer los programas estaría muy bien. Yo cuando hago equipo les digo que 2 a 3 personas, porque 4 ya es multitud y siempre hay uno que ya no trabajó, ¿no? Ahorita para esto yo creo que el diálogo puede ser más en parejas que siendo 3. Si hubiera alguno, digo, a lo mejor estoy invadiendo ya algunas cuestiones, maestro, perdón, pero si hubiera en alguna asignatura que haya 3 personas, pero una de esas personas está en otra asignatura, pues igual y ver si hace el programa de la otra asignatura y apoya en algo en la que también está. Digo, son sugerencias de un trabajo que van a empezar a hacer ahorita y que todavía falta que se organicen, ¿no? No se hacen en solitario, lo mejor es construir colaborativamente esto. Y dialogarlo, es muy necesario el diálogo en las reuniones, así como ahorita donde tienen la apertura, tienen la seguridad de estar compartiéndolo, ¿no? Maestro. No, muchísimas gracias a ustedes. Quedo a sus órdenes para lo que se les ofrezca, porque como les decía al inicio, era un detonador apenas, ¿no? Así es, apenas vamos Muchas partiendo. gracias.